Doctora Mojica Friede es magíster en Gerencia y Evaluación de Proyectos de Inversión de la Universidad del Externado, con estudios complementarios en Planificación Urbana y Desarrollo Regional, administradora de empresas de la Universidad de los Andes, con más de 6 años de experiencia a nivel nacional en banca de desarrollo, coordinación interinstitucional, desarrollo económico sostenible, entre otros. Doctoras, cuéntenos cuál ha sido el aporte de Findeter en la transformación de las ciudades en el país para hacerlas sostenibles ambientalmente. ¿Aló? Ya. Bueno, a todos, agradecerle a la Cámara de Comercio por esta invitación. Para Findeter es muy importante compartir lo que hacemos desde esta banca de desarrollo. Antes de entrar en materia, les voy a contar qué es Findeter y qué hace Findeter, cómo opera Findeter. Findeter es una banca de desarrollo, es la banca de desarrollo de Colombia que impulsa y promueve el crecimiento sostenible, ordenado, estructurado de las ciudades, llevando soluciones integrales a los territorios. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de nuestro modelo de gestión integral que soporta estas soluciones integrales con nuestro portafolio. Nosotros lo dividimos en 4 eslabones. El primero es el tema de planificación territorial. Desde la planificación, Findeter identifica esas fortalezas, esos retos que tienen los territorios para poder formular proyectos detonantes y que tengan un crecimiento ordenado en el largo plazo. Es importante recalcar acá en esta planificación que Findeter no lo hace de manera aislada. Findeter no planifica desde el territorio, sino planifica desde una escala mayor, desde la parte regional, nacional, departamental y local. Seguido a la planificación, contamos con el componente de estructuración. Findeter acompaña a los municipios para la formulación y estructuración de proyectos estratégicos que les permitan realizar estos diseños jurídicos, ambientales, técnicos y que puedan llevar a una siguiente fase, que es la fase de ejecución. Findeter brinda una asistencia técnica en el acompañamiento de la ejecución de nuestros proyectos. Y adicionalmente, estos son nuestros productos no financieros, y el producto financiero es el core de Findeter, que es el préstamo de créditos para ejecutar estos proyectos. Entonces, este es nuestro modelo integral de Findeter que nos permite llevar esas soluciones integrales a los territorios. Como les contaba y como vimos anteriormente, Findeter parte de la planificación. Desde el 2012, Findeter hizo una alianza con el BID, permitiendo implementar una metodología de ciudades sostenibles y ciudades emblemáticas. ¿En qué consiste esto? Los territorios con mayor de 200.000 habitantes, Findeter entrega proyectos de planificación, estudios técnicos que le permiten a los territorios poder identificar cuáles son esas vocaciones, cuál es su visión en el largo plazo, hacia dónde deben ir, tener una planificación mayor a un periodo de gobierno, sino tener un horizonte de tiempo en el largo plazo que me permita definir esa hoja de ruta que necesita el municipio para poder focalizar las inversiones de los proyectos. Eso se creó para ciudades con mayor a 200.000 habitantes. Para municipios nos empezamos a dar cuenta que territorios más pequeños tenían las mismas necesidades de planificar, tenían las mismas necesidades de cómo me veo en el largo plazo, cuál será mi vocación, cómo puedo fortalecer estas vocaciones que tienen estos territorios. Findeter crea el programa de ciudades emblemáticas. Entonces esto fue una alianza que se hizo en el 2012 con el BID, permitiéndonos llevar ejercicios de planificación a nivel nacional. ¿Cómo planeamos un territorio en Findeter? Findeter lo hace a través de 4 grandes fases. La primera fase es la fase de planeación o alistamiento territorial. Como muchos lo han dicho, nosotros no podemos planificar de manera independiente desde Findeter un territorio. Nosotros tenemos que ir a campo, conocer esas comunidades de base, conocer esas necesidades, trabajar con los diferentes actores estratégicos, trabajar con el sector privado, trabajar con el sector público, con la academia, para poder tener ese mapeo inicial y ese alistamiento territorial inicial y conocer esas iniciativas, programas y proyectos con los que cuentan. Al inicio les contaba que esta escala de planificación nosotros no la hacemos de manera local, sino también integramos la parte regional, la parte departamental y la parte de los municipios para tener una visión integrada y no proyectos de manera aislada.
Pasamos a una segunda fase, que es la fase de análisis y diagnóstico. ¿Qué hacemos acá? Nosotros levantamos unos indicadores base de acuerdo a 4 dimensiones que ya las vamos a ver más adelante. Estas dimensiones son basadas en la sostenibilidad, agregándole un nuevo componente que es el tema fiscal y de gobernanza. Partimos de estos indicadores, levantamos estos indicadores en campo. En todas nuestras fases nosotros viajamos a territorio y hacemos un análisis con los diferentes actores. Teniendo este diagnóstico pasamos a una priorización. En esta priorización me permite tener cuáles son esos retos de los territorios, cuáles son esas fortalezas y cuáles son esos temas urgentes que tenemos que abordar para poder llegar a una formulación de unos proyectos de manera correcta y que podamos incentivar la vocación que tiene el municipio en el largo plazo. Pasando de esta priorización, terminamos con nuestro plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? Findeter entrega una hoja de ruta a 20 años, permitiéndole al municipio tener un esquema de unas líneas estratégicas, derivando unos programas y unos proyectos con sus diferentes acciones específicas, cronogramas, aliados estratégicos, posibles fuentes de recurso para financiar estos proyectos y en qué periodo deben implementar y ejecutar los proyectos. Lo que trata Findeter es poder generar proyectos integrales, poder construir esta hoja de ruta de la mano de la comunidad, de la mano de la academia, de la mano del sector privado, para que tengamos este horizonte en el tiempo, no en un periodo de gobierno, sino más allá de eso, que le podamos dar continuidad y que podamos cumplir el objetivo de realizar proyectos de infraestructura al final de estos ejercicios de planificación. Así planeamos un territorio en Findeter. Como les mencionaba, nosotros partimos y evaluamos estos aspectos a través de 4 dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión urbana, la dimensión económica y social y la dimensión de fiscal y gobernanza. Cada una de estas dimensiones tiene unos temas específicos que me permiten sacar un indicador y mirar cómo se comporta este indicador. Me va a arrojar una semaforización teniendo en cuenta el número de habitantes, teniendo en cuenta cómo es el territorio, cuál es su vocación, y acá podré sacar mi priorización, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esos temas urgentes y cuáles son esos retos. Nosotros la abordamos con estas 4 dimensiones, 27 temas y 148 indicadores. Acá hay algo importante y es que Findeter no solo analiza la parte urbana, sino también tiene en cuenta la parte rural de los territorios. Entonces podemos hacer un levantamiento inicial y poder plasmar una línea base de cómo se comportan estos indicadores en los territorios. ¿Qué ciudades forman parte de este programa? Hemos realizado 54 ciudades de los 2 diferentes programas, 24 de ciudades sostenibles y competitivas y 34 de ciudades emblemáticas. Estas son las ciudades que hemos podido realizar estos ejercicios de plan de acción. Barrancabermeja tiene un plan de acción que se hizo con Findeter para poder generar esa hoja de ruta en el largo plazo. ¿Cuáles son los beneficios de este programa? Los principales beneficios de este programa son generar esa visión de largo plazo, tener en cuenta las vocaciones territoriales y no perder esa identidad cultural, esa identidad productiva con las que cuentan los municipios y poder plasmarle una visión en un periodo de tiempo para que estas ciudades crezcan de forma ordenada y puedan generar proyectos que impacten a los territorios. Otro beneficio que ofrece el programa es el tema de los estudios ambientales. Nosotros realizamos unos estudios ambientales para determinar cuáles son esas zonas de riesgo, cuáles son esas zonas de amenaza y cuáles son esas zonas de vulnerabilidad, para mirar qué acciones tenemos que realizar para mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, del cambio climático. Otro beneficio es el legado para las generaciones futuras. Como bien les mencionaba al inicio, este ejercicio de planificación no se queda en un periodo de gobierno, sino que va más allá de los 4 años. La idea de este ejercicio es poder que la ciudadanía lo adopte, que pueda tener esa hoja de ruta, que pueda haber esas transformaciones, que pueda haber ese desarrollo y ese crecimiento en los territorios a través de los proyectos que Findeter deja plasmados en este plan de acción. Es su hoja de ruta a 20 años para generar un crecimiento sostenible, inteligente y resiliente.
Otro beneficio muy importante es la generación de información. Nos hemos dado cuenta que en los territorios podemos encontrar mucha información, que es un punto positivo. Sin embargo, esa información no está articulada y se maneja de forma aislada. Lo que pretende este plan de acción es poder integrar todas estas visiones, poder plasmar y generar un análisis consolidado a nivel regional, departamental y municipal, y generar una hoja de ruta que tenga un impacto no solo local, sino departamental y regional. Y por último, el apalancamiento de recursos de cooperación. Findeter formula estos proyectos teniendo en cuenta los lineamientos que piden las bancas, teniendo en cuenta los criterios que necesitamos para que estos proyectos puedan ser posibles postulados para un tema de financiación con recursos de cooperación. Entonces, estos son los principales beneficios. Es un estudio técnico que le permite al municipio tener esa guía en el largo plazo. Algunos ejemplos que traemos acá, y teniendo en cuenta el modelo integral de Findeter que les comentaba desde el inicio, la idea de Findeter es partir de una buena planificación, de una planificación estructurada, de una planificación que me permita identificar esos retos para poder llevar esos proyectos a una fase de estructuración y a una fase de ejecución y terminar el proyecto con éxito. Unos ejemplos que traigo acá es el plan de acción de Pereira. Nosotros desde el plan de acción se hizo la iniciativa de dejar un plan maestro de movilidad formulado. Años después el municipio de Pereira realizó este plan y le permitió generar infraestructura y adquirir créditos con Findeter para desarrollar las obras posteriores. Otro es el de Montería, la plaza de Mercado Central. La iniciativa sale de la planificación que realizó Findeter en este municipio, permitiendo financiar este proyecto y llevándolo a cabo en el territorio. Y el plan de acción de Valledupar también es otro ejemplo de cómo desde estos planes de acción podemos generar proyectos que impacten ambientalmente el municipio y que puedan tener todos los recursos que requieren a partir de una planificación bien estructurada, organizada, y que lo puedan llevar a tener unos recursos para apalancar la obra al final. Y por último, el plan de acción de Armenia es el último plan de acción que entregamos el año pasado, y esto nos permitió dejarle esa visión en el largo plazo al municipio y poder contar con unos estudios ambientales que le permitieran tener un inventario de estos gases efecto invernadero, de cuáles eran las zonas de vulnerabilidad y riesgo que tenían que trabajar para poder generar las diferentes obras que se querían desarrollar. Gracias. Creo que aquí me habían dado. Más gracias, y continuamos en este momento con el arquitecto Otto Federico Cala Ardila, presidente saliente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander. El doctor Cala Ardila es expresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander. Actualmente es director de la Comisión Académica de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Santander, director de la Lonja Inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de Petróleos y docente de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Arquitecto Cala, ¿qué está haciendo la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander en la transformación de las ciudades en el país para hacerlas sostenibles ambientalmente? Muchas gracias por la invitación. Digamos que son muchas las cosas que se pueden hacer. Somos un gremio que tiene presencia a nivel nacional, y digamos que voy a comentar lo que hacemos un poco a nivel nacional y luego aterrizar en lo que hacemos en nuestra regional Santander. Digamos que lo más importante es entender que la transformación que podemos hacer nosotros más poderosa está en la transformación de la conciencia del arquitecto. ¿Por qué? Cada uno de los 25 millones de metros cuadrados de construcción anuales de Colombia han sido diseñados por un arquitecto o una arquitecta. También no todos los 80.000 arquitectos de Colombia diseñan, pero sí una buena parte lo hacen. Nosotros, en la medida en que articulemos
y eso es algo que constantemente nos está preocupando, en que articulemos llegar a ese espacio de transformación que es la conciencia de ese profesional, podemos lograr un impacto mayor. De las 400.000 unidades anuales que se deberían hacer en Colombia, ¿cuántas son hechas con buenos criterios de diseño? A veces de esas 400.000 no logramos gestionar sino 200.000. ¿Cuántas de esas tienen buenos criterios de diseño? En la pandemia nos dimos cuenta por la información cruzada que teníamos con diversas fuentes de que había un problema en la calidad de esa vivienda, y decidimos atacar en que eso, analizar por qué era, y descubrimos que en los últimos 30 años habíamos perdido la capacidad de poner la semilla, como arquitectos diseñadores, la semilla de la genética del proyecto, porque estábamos, a diferencia de cómo se debería ser el deber ser, digamos, y como fue en el siglo pasado en el modelo de producción de vivienda, ahora estábamos por debajo de 4 niveles, que era el presidente de la compañía, el gerente, el director de planificación, y ahí sí llegaba el director del área técnica, y de quinto el arquitecto. Encontramos que este modelo es perverso y creemos que desde las diferentes gestiones que hacemos con nuestros profesionales, incidimos en que se ubiquen mejor dentro de ese rango, para poder incidir en que no sea el que diseña el sellito que le dijeron, sino poder hacerlo de una manera más autónoma. Tenemos una manera también de hacerlo, ya no con el profesional, sino como utilizando nuestra labor como cuerpo consultivo del gobierno. Es decir, cada vez que se tramita una iniciativa de política pública o un plan, se nos debe socializar, y así lo hacemos. Estamos siempre constantemente haciendo la ley de vivienda, los COMPES, los planes de ordenamiento territorial. Nos esforzamos mucho para que en todas el arquitecto David lo decía hace unos instantes, tenemos 22 regionales en el país, y tenemos en nuestro departamento divididas también en regionales, siempre con el esfuerzo de llegarle cuando estén tramitando el POT, cuando están tramitando diferentes cosas, porque somos muy conscientes de que no todos son capitales, y no en todas partes hay la capacidad institucional para entender ciertos aspectos. Por ejemplo, de los 86 municipios de Santander, pues 92 tienen el plan de ordenamiento territorial desactualizado. Desactualizado es que desde el año 2000 no lo tocan. Eso es supremamente grave, y muchos casos de esto simplemente es por la imposibilidad, la debilidad institucional de tener profesionales, de tener un presupuesto. Nosotros tenemos ese soporte. Por ejemplo, en temas de patrimonio siempre llegamos a los municipios a darles ese soporte, o en temas que tienen que ver con actividades específicas, bien sea que lo hagamos con nuestros delegados, o bien sea que articulemos con otros profesionales que nosotros gestionemos. Otro tema importantísimo son los reconocimientos. Digamos, uno como Sociedad Colombiana de Arquitectos, a cada uno de estos 80.000 profesionales, reconocerle cuando hace las cosas bien. Eso es importantísimo, que no, digamos, en ese modelo de dependencia de lo extranjero, es importantísimo poner en valor lo que hacemos nosotros. El año pasado la Bienal Colombiana de Arquitectura la ganó un proyecto etnocultural guayú en la península de La Guajira, maravilloso, y era en tierra, es completamente sostenible, no es hecho con paneles importados, no es hecho con diseñador importado, no es hecho con tejas traídas de la NASA, es hecho con tradiciones
ancestrales, pero con un soporte tecnológico, digamos, con un soporte de diseño extraordinario. Eso lo divulgamos nosotros. Mañana vamos para el simposio de arquitectura en tierra en Barichara a divulgar lo que se ha hecho en análisis, metodología de análisis de ciclo de vida con la tierra, que es maravilloso. El Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles, del cual somos miembros fundadores, da cada 2 años el premio a la excelencia en arquitectura sostenible en Colombia. Eso es importantísimo, porque si tú estás poniendo en valor a esos profesionales que implementan criterios de construcción sostenible, buenas prácticas, que lo hacen además en un medio tan difícil como es este en términos de la gestión, pues hombre, hay que poner eso en valor y hacer que para un profesional ganarse ese premio sea supremamente importante y haga todo su esfuerzo, ponga lo mejor de sí para poder lograrlo. Y por último, el fomento, también con las publicaciones. Lo que decía el arquitecto David, la publicación de esta investigación que hizo un arquitecto y un profesor sobre caminos ancestrales, se le metió la ficha y se sacó. La publicación sobre gerencia de proyectos inmobiliarios, ¿por qué se hizo? Porque es que para que los arquitectos volviésemos a estar no solo diseñando lo que nos ordenan, sino gestionando cuál es el programa arquitectónico y los objetivos, tenemos que saber de gerencia. Y por eso, importantísimo, cuando hay esos profesionales que están en ese tema, nos metemos fuerte. En eso, pues digamos que las 3 cosas, el ámbito de la escala del corazón del arquitecto y su conciencia, como cuerpo consultivo, con los reconocimientos y con el fomento, estamos trabajando para hacer una arquitectura y urbanismo más sostenible. Muy bien, continuamos. ¿Quiere hacerse acá? Claro que sí. Pero entonces permítame hacerle la presentación para que las personas que nos están viendo sepan de quién se trata. Estamos con el arquitecto Jorge Luis Restrepo Mesa de EDUBA. Jorge Luis Restrepo Mesa es arquitecto de la Universidad de San Buenaventura, máster en gestión urbana de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente está cursando especialización en la Universidad de ANE en Gobierno y Gerencia Pública. Dentro de los cargos ocupados están el presidente del capítulo Barrancabermeja de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 2012-2021, arquitecto consultor 1995-2020, líder del área de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación Municipal, prestación de servicios profesionales como arquitecto en posgrado en desarrollo del proyecto Fortalecimiento e Implantación del Plan de Transición Distrital y Desarrollo de la División Territorial de Barrancabermeja, profesional universitario del área técnica de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja. Dentro de las publicaciones realizadas están las pautas de gestión urbana que faciliten la inclusión social en la avenida del Ferrocarril de Barrancabermeja, el Plan Distrital de Infraestructura Educativa, historia de la urbanización de Barrancabermeja, pautas de gestión urbana que a futuro podrían implementarse. El arquitecto Restrepo Mesa, a él le damos la bienvenida. ¿Cuál ha sido, arquitecto, el aporte de EDUBA en la transformación de la ciudad como Barrancabermeja para hacerla sostenible ambientalmente? Usted rompe el protocolo, ¿no? Porque a todos. Antes de responder tu pregunta, Yanit, yo quiero generar un contexto a la respuesta que voy a hacer. Y el documento que se estructuró desde EDUBA en el área técnica como a modo de contexto para generar una meta que teníamos en el plan de desarrollo, que es la de formular y presentar al Consejo Distrital la política pública de vivienda. Es el trabajo denominado urbanización de Barrancabermeja, pautas de gestión que a futuro pudieran implementarse. Y empezamos diciendo pues que
Solo hasta 1850 el Santander occidental, ese que está de color verde oscuro, aparece en las cartografías de Agustín Codazzi. Anteriormente aparecía como una especie de hoyo negro en la nebulosa, no existía. Existía solamente el Santander oriental, que era el Santander conquistado y ya libertado. Ese Santander, ¿y por qué se hace conocer? Por la necesidad de esos dirigentes del Santander conquistado traer sus productos a Barrancabermeja o buscar el río. Entonces tienen la necesidad de atravesar la serranía de los Yariguíes. Eso eran unas selvas espesas. Y ahí, entre otras, se encontraron con la oposición que le hacían los yariguíes, los indios yariguíes que estaban en la zona, y por eso, pues esa misma dirigencia, citado por Yas April, civilizando indígenas, mandaron expediciones para poder llegar a Barrancabermeja. Esa vocación comercial incipiente que se dio en ese momento le fue suficiente para este señor, José Joaquín Borges, querer emprender en el negocio del transporte de mercancía por río. Ese incipiente negocio no fue suficiente la carga que venía porque esos eran caminos reales de difícil acceso, y entonces él para conservar las plazas laborales solo les proporcionó a sus empleados la posibilidad de adentrarse en la selva y extraer materias primas y negociarlas. Fue así que se encontró los emanaderos de petróleo en el pozo Infantas 3. Este señor, con total conciencia, descubrió ese petróleo y lo llevó hasta Barranquilla para buscar con quién le ayudara económicamente a extraer ese recurso. En 1904. En 1905, finalizando el año, llegó don Roberto de Mares a hablar con el señor José Joaquín Borges, a reconocerle todas las virtudes y los logros de haber descubierto el petróleo, y para no alargarles el cuento, al final de ese mismo año salió la concesión de Mares, llamada con el apellido de Mares, y al señor Borges quedó totalmente ignorado y sin ningún reconocimiento financiero ni nada. El doctor Santiago, Miguel Ángel Santiago, en Crónicas de la concesión de Mares, dice: a José Joaquín Borges, más que a ninguna otra persona, se le debe el crédito de haber hecho conocer con fines industriales las primeras muestras de petróleo de los bosques de la Colorada. Él quiere reivindicar en ese texto al señor José Joaquín, y yo estoy de acuerdo con eso. Aquí empieza Barrancabermeja. Este es el mapa de Barrancabermeja, donde está lo verde. O sea, la investigación que hicimos desde DUBA contempla 3 frentes. Uno, la forma como se urbanizó Barrancabermeja por periodos. Para eso indagamos en la cartografía de la huella urbana del POT. 2, los hechos urbanizadores que se dieron. Para eso hicimos una indagación bibliográfica. Y 3, la forma como se habitó el territorio. Entonces estuvimos indagando el DANE, los 8 censos DANES que se realizaron en la ciudad. En 1915 la ciudad era solamente La Campana. Lo verde es lo formalmente urbanizado, y lo que aparece en verde oscuro es lo que se urbaniza en el periodo que voy a describir, y lo verde claro ya es lo que ya queda urbanizado. Es lo legal, y lo rojo es lo informalmente urbanizado. Aquí quiero hacer una claridad: por lo menos el barrio 1 de Mayo hoy es totalmente formal, pero su generación fue informal. Entonces, por eso el barrio 1 de Mayo aparece de color rojo en la imagen.
Esta es la campana antes de 1915. Barrancabermeja entre 1922 y 1923, la Tropical contrató 4.000 personas para trabajar en 3 proyectos principales, en la iniciación de la refinería, en la construcción del ferrocarril de Barrancabermeja al centro y en el poliducto que transportaba el petróleo desde los campos de producción hasta la refinería. Aquí llegaron a Barrancabermeja 4.000 personas y en ese tiempo habían 226 chozas de bareque y habían 1.500 pobladores. O sea, imagínense, tengan ustedes una dimensión del choque cultural que sucedió en ese momento. En este periodo de 1939 a 1951, Barrancabermeja siguió urbanizándose, pero en torno a las industrias del petróleo no se dio ningún proyecto significativo. En 1952, cuando se da la reversión de mares y el Estado asume la explotación y la refinación del crudo, se da la ampliación de la refinería, el complejo industrial de fertilizantes, que está ahí de verdecito al occidente. Aquí en este año empieza a darse la urbanización informal, en este periodo, perdón. Se urbaniza las granjas, La Esperanza, 1 de Mayo, Simón Bolívar, barrios del oriente. Del 83 al 91 se da se da la ampliación de la refinería, proyecto de balance y la construcción del U-150. Entre el 83 y el 91 se da la planta cracking, se hace la planta cracking. Del 92 al 2000 se moderniza la refinería y este es el último periodo. Vemos cómo el sector oriental es de generación espontánea, es informal, y el occidental de generación formal. Se da el proyecto de hidrotratamiento, el plan maestro de servicios industriales y la PETAR San Silvestre. Barrancabermeja en área informal tiene el 54% mientras que el 46% es formal. Eso es en área, teniendo en cuenta la densidad del uno y del otro, de la urbanización formal e informal. No es para nada aventurado decir que el 65% de la urbanización de Barrancabermeja es de generación espontánea, es informal. Nuestra bella hija del sol es una joven generosa, un poco testaruda, monodependiente del petróleo, con profundas brechas sociales, de gobernanza compleja y con una sociedad en construcción. A diferencia de sociedades ya más compactas, más robustas como la de Barranquilla, la de Medellín, que tienen procesos de identidad social y por eso lideran, es fácil liderar proyectos como el del malecón en Barranquilla, que es un proyecto de 4 kilómetros, un malecón de 4 kilómetros, o el del Parque del Río en Medellín, que soterraron una avenida como la regional en 600 metros para llegar hasta el río. En Barrancabermeja se dificulta. Hoy tenemos en Barrancabermeja, queremos ver el río y vemos el lote donde se debe hacer el mercado pesquero, el mercado gastronómico. Ellos tienen propósitos comunes, Medellín y Barranquilla. Nosotros parece que tuviéramos propósitos particulares. Pero bueno, yo vengo representando a EDUBA y no les he hablado de mi empresa. EDUBA nace a partir del cambio de modelo que se da a partir de 1951, 52 se da
modelo ISI de industrialización por sustitución de importaciones, en el que había un Estado-nación robusto con entidades estatales robustas que permitían llevar proyectos casi que por sí solos, y los entes territoriales asumían muy pocas responsabilidades. Después de la crisis económica de la década perdida que empezó en México y terminó en Brasil y Argentina, pues ya Colombia gira un poco hacia la descentralización administrativa. En 1984, mediante el Acuerdo 026, se crea EDUBA con el propósito de generar vivienda solo para los empleados del municipio y hacer pequeños desarrollos urbanos. La Constitución del 91 arraiga aún más pues el tema de la descentralización, democratiza los territorios, y mediante la Ley 9 del 89 de reforma urbana y la Ley 3 del 91 del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, le da el soporte necesario para que EDUBA, mediante el Acuerdo 03 del 94, adapte su misionalidad a esos propósitos, al desarrollo urbano y a la producción de vivienda de interés social. Por eso nos llamamos Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social. ¿Qué hacemos hoy en día? Hacemos mejoramiento, subsidio y titulación, pero la problemática expuesta anteriormente nos demanda más acciones, nos debería demandar más acciones. La política pública que estamos nosotros por formular nos debería poner frente a esas problemáticas, a la necesidad de reconocer la urbanización informal en Barrancabermeja, avanzar hacia la consolidación de asentamientos, doctora, en condición de precariedad con mayor velocidad. Son personas, pues la sostenibilidad de las ciudades dependen directamente del grado de bienestar que generen a sus ciudadanos. Y mientras tengamos esa cantidad de asentamientos humanos, pues va a ser difícil. Por ejemplo, podríamos plantear un sistema, un modelo pues de mejoramientos integrales de barrios que avancemos con más velocidad, o la entrega de lotes con servicios. Eso nos ayudaría a avanzar con la problemática de ofrecer vivienda a la velocidad que se tiene, reconociendo en las personas la capacidad de trabajo que tienen para poder construir su propia vivienda, como lo han hecho históricamente. Desafíos. Barrancabermeja, el área urbana tiene el 35% formal y el 65% informal, y resulta que los espacios dotacionales, el espacio público está en un 71% en el área, en el sector formal, y en el informal en 29%. Y en número de espacios públicos, el 65% está en el sector formal y el 35% en el sector informal. Allá hay un desequilibrio urbano que tenemos que también, si queremos hacer sostenible Barrancabermeja, entrar a cerrar ese tipo de brechas. En lo dotacional, lo mismo, el 70% de la infraestructura dotacional se encuentra en el sector formal. Eso nos plantea que del sector informal tenemos que trasladar toda esa población al sector formal todos los días. De izquierda a derecha, de oriente a occidente, y de occidente a oriente la circulación que permanentemente hay en Barrancabermeja. Eso afecta a la movilidad. Algunos retos. Barrancabermeja ha tenido dos planes de ordenamiento. El amarillo es el del 2002 y el rojo, el anaranjado, el del 2022. El del 2002 contaba con afectaciones en el área sureste, el que está aquí a este lado, en proporción de 40% afectado y 60% urbanizable. El del 2022 cuenta con 26% solo de área urbanizable.
Entonces eso nos demanda acciones a futuro a reforzar el control urbano. Lo mismo del espacio público. Tenemos un espacio público de 2.1 metros cuadrados por habitante y el POT plantea una meta ambiciosa de multiplicar 4.5 veces esos 456.000 metros cuadrados de espacio público para elevar a 12 metros cuadrados por habitantes, con una estrategia en ver los humedales, el humedal del Castillo y el sector del río, igual que la Ciénaga Miramar, volcar la ciudad a ver los humedales. Ese es un propósito del POT que genera mucha sostenibilidad. Entonces, pero es un desafío también. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de reforzar el control urbano, porque esos casi 1.600.000 de metros cuadrados que se van a producir nuevos tienen que estar resguardados y tener procesos de sistematización para salvaguardarlos, porque o de no los van a invadir y nos vamos a quedar sin esa meta cumplida. Muchas gracias, me extendí un poquito en el contexto y aún no he respondido. Muy bien, vamos a continuar en ese momento y vamos a plantearles una pregunta a cada uno de acuerdo al tema sobre ciudades sostenibles. Doctora Mojica, desde la perspectiva de Findeter, el país está avanzando en la construcción de ciudades sostenibles, inteligentes y resilientes. Señale puntos positivos y negativos de este proceso, por favor. Sí, desde Findeter sí hemos evidenciado un gran interés por este crecimiento sostenible en los territorios, tanto así que Findeter se ha convertido el aliado estratégico de estos territorios para poder llevar el desarrollo de una forma estructurada, organizada en el largo plazo. Entonces, nosotros les ayudamos a los territorios a identificar qué tienen, qué quieren y hacia dónde quieren crecer para poder tener esa hoja de ruta en el largo plazo y los puntos que nos hemos encontrado en este proceso en la ayuda a estos territorios desde Findeter es que sí hay una voluntad muy importante por parte de las entidades territoriales para crecer de forma sostenible, resiliente e inteligente. Tienen conocimiento, tienen información base que nos permite no sobrediagnosticar los territorios, sino partir de una línea, de unos documentos, de consultorías que los territorios mismos han realizado para identificar esas necesidades que ellos tienen, y esto nos permite poder comenzar no desde cero, sino desde una base fuerte que cuentan los municipios. Esto es un punto positivo que tenemos que resaltar en los territorios, la voluntad y la responsabilidad de generar infraestructura sostenible, de no generar infraestructura que impacte negativamente el medio ambiente, sino al revés genere un crecimiento ordenado y que no impacte al medio ambiente. Y puntos negativos que hemos encontrado es la dificultad de materializar los proyectos. Nosotros en el camino, cuando dejamos formulados nuestros planes de acción, nos damos cuenta que al entregar estos documentos técnicos, los municipios no tienen la capacidad técnica ni administrativa en muchos casos para poder llevar a cabo las obras que se quedan ahí planteados, para poder llevar a cabo los proyectos que se quedan ahí planteados. Entonces, lo que quiere hacer Findeter es poder impulsar estas capacidades técnicas, poder fortalecer a estos territorios para llevar a cabo el proyecto a su fin y que se termine en una infraestructura que impacte de manera positiva al territorio. Gracias. A usted muchas gracias. Muy bien. Arquitecto Cala. Mira, ¿cuál cree que ha sido alguno de los mayores obstáculos en el proceso de construcción de ciudades ambientalmente sostenibles y cuál es el principal aporte? Bueno, para mí lo más importante es la desarticulación entre los agentes urbanos. Es decir, muchas veces encuentra uno que una cosa piensa el Estado, otra cosa piensan los privados y otra cosa piensa la comunidad. A veces no solamente no están alineados, sino que están
en posiciones contraproducentes, contradictorias, y no obstante que esto ocurre, no se pone el énfasis y la atención en tejer la relación. Entonces se le invierte energía, se le invierte recursos a procesos que casi que desde el principio nacen sin la debida capacidad estructural, digamos que nacen estructuralmente afectados. Eso es bien complejo. Eso también ha generado una brecha conceptual. Como dicen, una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Usted ve que el discurso a nivel central, y la doctora lo decía, cuando aterriza en el municipio, corcovea, como decíamos, porque no encuentra de dónde asirse, y eso es bien complejo porque estamos hablando nada más y nada menos que de que prenda esa semilla en el territorio. La semilla está, pero si en el territorio no hay las condiciones, hay debilidad institucional, bien complejo. También hay una cosa compleja tremendamente, y es la falta de ética, específicamente la falta de ética territorial. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos hablando de qué es lo correcto para con nuestro territorio? Faltan esos consensos sobre en qué nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, decía el arquitecto, gravísimo el problema que está ocurriendo con la estructura ecológica, con esos humedales. Esos humedales, abro un paréntesis, está la flora, la fauna, la biodiversidad, todo lo que usted quiera del ambiente. ¿Por qué? Claramente el Estado tiene la visión. ¿Qué pasa con esa comunidad? ¿Por qué se asienta ahí? Hemos investigado, hemos propugnado qué alternativas hay para ello, qué está pasando, por qué finalmente se llega a eso, y ¿será que tenemos que cambiar el chip? Porque si no cambiamos el chip, el post del 2002 mostró una tendencia, el del 2022 a lo mejor va a mostrar la misma, y a lo mejor el del 2030 va a mostrar la misma, porque no cambiamos la forma en que hacemos las cosas. En este orden de ideas, creería que es importante insistir en la gerencia, en la creación de habilidades en esos municipios, que sean esos mandatarios o esos funcionarios prácticamente gerentes, tengan perfil de gerentes de proyectos sostenibles, para cambiar el modelo de dependencia y más bien un modelo de cooperación. Muy bien, muchísimas gracias. Arquitecto Restrepo, ¿cuál cree usted que ha sido uno de los mayores obstáculos en el proceso de construcción de Barrancabermeja ambientalmente sostenible? La improvisación, la poca planeación, el desconocimiento. El actuar político tiene sus dinámicas. En todos los gobiernos debería haber un director estratégico que esté aislado de las presiones políticas, de los compromisos políticos, que conozca la ciudad, que conozca que en el lado oriental vive el 65% de la población, y que los equipamientos están en el sector donde vive el 35% restante, en una proporción de 70%. Eso lo debe conocer una persona, este director estratégico, y apuntarle a hacer proyectos. Tenemos que diseñar proyectos y fortalecer un banco de proyectos y llevarlo e irlos ejecutando. Yo sé que los gobiernos tienen un factor presupuestal que los limita, pero si tenemos un banco de proyectos podemos hacer gestión al nivel central y llevar a cabo esos proyectos. Por ejemplo, en Barrancabermeja tenemos por hacer el CAM, el Centro Administrativo Municipal. Si nos enfrascamos en hacerlo en el sector occidental, pues vamos a reforzar, vamos a ir en desmedro de la movilidad, porque vamos a arraigar más que la gente del oriente venga al occidente. Otro ejemplo, el parque recreacional que queda en Aguas Claras, en el sector occidental. Allí no va gente
no vamos los que vivimos en el sector occidental, van las personas que viven en el sector oriental. Mi pregunta, ¿por qué no hicimos el parque recreacional en el oriente? ¿No era más fácil? Le teníamos la recreación y el deporte a sus niños ahí y le mejorábamos el entorno. Es como, para mí la clave es urbanizar con lógica, con conocimiento y estratégicamente. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por hacer parte de este conversatorio. Muy interesante cada una de sus ponencias y apreciaciones frente a la formación y a la edificación de ciudades sostenibles ambientalmente. Muchas gracias, muy amables. A ustedes muchísimas gracias. Agradecemos su disposición y asistencia a esta versión 11ª del Congreso Petrolero. A cada uno de los ponentes, muchísimas gracias por los conocimientos transmitidos. A los organizadores, muchas gracias por habilitar este tipo de espacios para Barrancabermeja, enriquecedores, pero sobre todo constructores de ciudad. Este es el 11º Congreso Petrolero y nuestro reconocimiento a ustedes por la entrega a Barrancabermeja y a la región con estas apuestas de temáticas tan valiosas. Muchas gracias, muy amables. Con el favor de Dios nos vemos el próximo año en la versión número 12. Feliz tarde.